El mundo se detuvo para despedir a una figura histórica, el Papa Francisco. Su muerte no solo marca el final de un pontificado, sino el cierre de una etapa que desafió estructuras, abrazó a los más necesitados y dejó huellas profundas en la Iglesia y, por supuesto, en el mundo entero. En este programa especial abordaremos tres grandes momentos: el impacto global de su partida, el legado que deja su liderazgo espiritual y los retos que enfrenta ahora el Vaticano con la elección de un nuevo Papa en un mundo cada vez más convulsionado y desafiante. Iniciamos, bienvenidas y bienvenidos. Antes de iniciar, queremos contarles que el Papa Francisco, primer sumo pontífice latinoamericano y muy popular entre los fieles de todo el mundo, murió a los 88 años de edad. El Vaticano informó que sus restos serán trasladados a la capilla de Santa María la Mayor y no, como es costumbre, a la Basílica de San Pedro. Veamos. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha regresado a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Fue así como el Vaticano informaba al mundo que el Papa Francisco, de 88 años, falleció este lunes a las 7:35 de la mañana en Roma, en su casa de Santa Marta. Inmediatamente tras este anuncio, las campanas del Vaticano empezaron a sonar. Para marcar la muerte del primer pontífice latinoamericano que fue muy popular entre los fieles de todo el mundo. Queridos hermanos y hermanas, feliz Pascua. Buena Pascua. Pero esto pasa solo un día después de que el mundo lo viera por última vez el domingo de resurrección como parte del tradicional mensaje de Pascua. Cristo resucitado otorgue a Ucrania, devastada por la guerra, su regalo de Pascua de paz y aliente a todas las partes involucradas a seguir esforzándose por lograr una paz justa y duradera. Tras la bendición, recorrió la plaza de San Pedro en coche entre las más de 50,000 personas que estaban allí congregadas. Al pasar entre la multitud, su procesión se detuvo varias veces para que los asistentes le acercaran bebés para bendecirlos. Tras conocerse la noticia de su muerte, miles de feligreses comenzaron a reunirse en la plaza de San Pedro para elevar sus oraciones y darle el último adiós al Papa argentino. Por su parte, el Vaticano ya ha activado el protocolo establecido para la muerte de un pontífice, que incluye un periodo de luto y una serie de ceremonias religiosas, siguiendo los deseos expresados por el Papa Francisco en vida. Un funeral sencillo. Sus restos serán trasladados a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma para ser enterrados en una capilla lateral. El Vaticano informó que el cuerpo del Papa Francisco fue trasladado a la Basílica de San Pedro, donde se instaló la capilla ardiente. El velatorio público se extenderá durante 2 días, permitiendo que personas de todo el mundo puedan despedirse del líder religioso. Después de esto, se pretende instalar al cónclave para elegir al nuevo sucesor de San Pedro. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y para este programa contamos con la presencia de María Isabel Reinberg, es coordinadora del grupo Emaús, que nos acompaña, catequista de la parroquia La Primavera y también misionera. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. También está con nosotros el padre Gilbert Jiménez, quien es secretario de la Arquidiócesis de Quito, párroco de la Armenia y capellán de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias, bienvenido acá. También contamos con la presencia de Lolo Echeverría, reconocido periodista ecuatoriano, estudioso de la teología y la espiritualidad y también analista y columnista. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, y decir que la noticia estremeció al mundo desde los pasillos silenciosos del Vaticano hasta los barrios más humildes de América Latina. La muerte del Papa Francisco ha generado una profunda tristeza. El Papa del pueblo, el pastor que habló con sencillez y vivió con humildad, ha partido dejando un vacío difícil de llenar. Bueno, en este primer bloque vamos a recorrer las imágenes y reacciones y testimonios que reflejan el dolor y la gratitud de millones de fieles ante la partida de un líder espiritual sin precedentes.
Vamos a iniciar esta conversación con María Isabel Reinberg. Bienvenida, muchas gracias. Pues, ¿cómo se vive el mundo católico esta partida? Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Rommel. Pues sí, lo vivimos, yo creo que todos lo hemos vivido igual. Una vez que vimos al Papa que salió a dar la bendición de Pascua. ¿El domingo? El domingo dijimos, sí, todavía nos queda Papa por algún rato más. Y cuando el día lunes, ¿qué pasó? Las redes explotaban, el Papa murió. Digo, no ha de ser, no puede ser, no puede ser. Hasta que me puse a ver las noticias y sí, en serio. Y hablando en familia y en la comunidad, muy triste la partida del Papa. Nos ha dejado un vacío muy, muy grande. Ha sido un Papa maravilloso. Maravilloso el Papa, un Papa sinodal de salida de la Iglesia, y eso era lo que nos gustaba. Era un Papa, entre comillas, un Papa moderno. Fue tachado de todo, hasta de comunista, pero realmente no entendían que lo que quería hacer es el camino de Jesús para la Iglesia de una manera muy humilde, muy propia, muy de él. Eso lo demostró desde el inicio de su gestión, ¿no? de su pontificado, ¿no? Esa sencillez, esa humildad. Así es, desde el principio. Recordemos que él no quiso ni los zapatos rojos, ni llenarse de tantas pompas porque fue elegido Papa. Desde un principio demostró él la humildad, el ser humilde que tenía por dentro y por fuera el Papa Francisco. Correcto, muchas gracias. A ver, padre Gilbert Jiménez, muchísimas gracias por estar aquí. Usted nos va a guiar un poco más sobre los temas ya que tiene que ver con la gestión mismo de la Iglesia Católica, pero ¿cómo recibió la Iglesia precisamente esta partida del Papa Francisco? Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Rommel, muchas gracias por la invitación, gracias también a los panelistas. Realmente ha sido un golpe fuerte, ¿no? Porque es nuestro Padre, ¿no? Es el vicario de Cristo aquí en la tierra, es el sucesor de Pedro, y yo en particular estaba yendo a misa, celebro todos los días a las 7 de la mañana en Cotocollá, una capillita del Divino Niño, y antes de la misa alguien se acerca y dice, Padre, ofrezca la misa por el alma del Papa Francisco. Le digo, ¿y para qué lo mata usted? Le digo. No sabrá. ¿Usted no se había enterado todavía? Yo no me había enterado hasta las 7 porque como me levanto temprano para ir a misa, no había visto ningún medio de comunicación y me dice, ya murió, dice. Entonces, de verdad que se me cayeron unas lágrimas porque he tenido la suerte de esas gracias que Dios da, de saludarle personalmente, de hablar. De hecho, la primera vez que le saludé personalmente era una reunión de obispos nomás, pero nosotros los que organizábamos estábamos también ahí. Se acerca a los 3 sacerdotes que llevábamos un poco la organización y nos dice, les invito a tomarse un café. No será tan bueno como el de Ecuador, pero sí tengo buen café. ¿En dónde fue esa reunión? Eso fue en el Vaticano. En el Vaticano. Sí. Y entonces, claro, de una forma diplomática nos dijo, bueno, esta es la reunión solo para obispos, ¿no? Y entonces lo que decía María Isabel es el Papa de la cercanía, de la sencillez, de la ternura, de la misericordia, ¿no? Pues ¿quiénes somos nosotros para acercarse al Papa ahí que nos diga estas cosas muy bonitas, ¿no? Y entonces yo creo que el mundo, la Iglesia, lo hemos vivido. Yo he visto las lágrimas de Monseñor Alfredo, de nuestro arzobispo, de muchos sacerdotes y obispos, la muerte de un ser tan querido, de un padre para nosotros, ¿no? Y para toda la humanidad, en especial para la Iglesia Católica. Muy bien, vamos a seguir conversando. A ver, Lolo, muchas gracias por estar aquí a los tiempos, un gusto saludar contigo. Bueno, ¿qué decir de cómo vive el mundo laico también? ¿Cómo se siente esta partida? Hemos visto ya que hay esas muestras de dolor, de mucha tristeza por lo que dejó, por lo que fue marcando un camino, creo yo, en estos 12 años. Bienvenido, Lolo. Gracias, Rommel, encantado de estar contigo y compartir este programa tan interesante. Mira, yo estuve 4 años como jesuita y después estudié con los jesuitas filosofía. Tengo un hermano que es sacerdote jesuita y se llama Francisco. ¿Ya? Así que por todas las razones yo soy un defensor del Papa Francisco. Y creo que él tuvo lo que tienen los jesuitas, sabiduría y disciplina. Y fue una necesidad para la Iglesia, porque estaba al borde del cisma la Iglesia cuando se hizo cargo el Papa Francisco.
y él optó por la misión evangélica de atender a los pobres, a los más necesitados. De él se puede aplicar lo que decía el obispo de Brasil, Helder Câmara. Decía él, cuando alimento a los pobres me dicen santo, cuando pregunto ¿y por qué tienen hambre? Me dicen comunista. El Papa Francisco se dice ahora que fue amado por la izquierda y odiado por la derecha. Ciertamente es una exageración, pero algo tiene esto de verdad, porque era un reformador, aunque no pudo hacer todo lo que quiso. Era un reformador, pero también con la prudencia jesuítica pensó, como él mismo dijo, que la Iglesia no estaba madura para determinados cambios. Claro, es un tema también complejo. Logró avanzar con algunos cambios para acercar de lo que nosotros hemos visto, acercar la Iglesia a la gente, no esperar que la gente vaya a la Iglesia, sino que sea acción, no solamente palabras, sino acción. Lolo, después vamos con Marisa Abel. Sí, ciertamente, porque es muy complicado. La Iglesia Católica es una institución que tiene 2000 años casi, y los cambios son lentos y siempre cualquier cambio es problemático en cualquier institución. Entonces necesita mucha sabiduría. Un caso muy especial fue el de Juan XXIII, que logró hacer cambios acelerados y profundos. En poco tiempo. En poco tiempo. Pero lo que enfrentó el Papa Francisco era extremadamente difícil y consiguió hacerlo. Y una característica que se puede decir de él es que nunca decepcionó a los progresistas, pero tampoco exacerbó a los derechistas. Logró mantener unida la Iglesia. Un equilibrio. Bueno, a ver, María Isabel, ¿qué decir con respecto a qué elementos de su estilo de gestión como Papa pues van a ser más extrañados en la Iglesia Católica? Ustedes que pues están pues permanentemente de cerca con el conocimiento, con la doctrina católica. ¿Qué elementos? Bueno, tal vez lo que más se va a extrañar, y ojalá que el nuevo Papa, que Dios así que lo quiera, tenga esa misma cercanía con la gente, con los pobres, que no sea un Papa que está simplemente en el Vaticano o que hace sus visitas a los ciertos países y hasta ahí llega, no. El elemento de él, lo que a mí más me llamó la atención y creo que al resto también es, como ya lo dije, no espero a que vengan a mí, yo salgo, como salió al encuentro del grupo LGBT, el único Papa que lo ha hecho y no le importó, como dice Lolo, lo que dijeran los conservadores, en este caso, o los de la derecha o los de la izquierda. Yo en eso discrepo un poco, porque en la Iglesia, si bien es cierto que el derechista, que el izquierdista, eso también se va a extrañar, que él era un Papa que vivía por Jesús, para Dios, y dijo esa que era todos la al imagen. final somos hijos de Dios. Somos ¿no? hijos de Todos Dios, y la frase de él desde que entró fue, ¿quién soy yo para juzgar? Y es tan cierto, nosotros somos tan fáciles para juzgar, pero el Papa nos decía, o sea, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, esa parte sí la vamos a extrañar, saber que va a estar un padre, como lo dice también el padre, que es un padre de la Iglesia y un padre de todos. El padre aquí en la tierra, vamos a decir, de la Iglesia Católica. Y esa sencillez, de eso me queda yo también como Lolo, como el padre. He tenido la oportunidad, estuve con él cuando vino a visitar al Ecuador, yo serví en el grupo que organizaba la capilla de él y todo eso. Y pese a que no pude estar con él así, vis a vis y conversar con él, pude percibir en lo que él pasaba y entraba y salía esa sencillez, esa humildad y esa inteligencia de haberlos mandado a tomar su cafecito y decirles vayan nomás, que no son de aquí, qué bonito. Entonces eso pienso yo que Dios ilumine el nuevo cónclave y que puedan elegirnos una cabeza de iglesia que sea representativa para todos y que lleven en ella pues algo del corazón de Francisco, del Papa Francisco. Muy bien, a ver, padre, pues lo vimos al Papa Francisco, como estamos relatando acá, muy cercano, con los jóvenes, con los pobres también, pero dentro de la iglesia, decía Lolo,
quiso impulsar algunas reformas. Fue muy duro también con estas denuncias que, pues, dijo, tienen que investigarse y tienen que sancionarse estas denuncias de casos de abusos, por ejemplo. También entiendo que marcó esta línea de, pues, sancionar lo que se tenga que sancionar. Sí, yo creo que realmente ha sido un papa de un corazón inmenso, ¿no? De amor a todos, ¿no? De cercanía a todos, de vengan. De hecho, su pontificado empezaba con quiero una iglesia en salida, aunque pues que quizá herida por el pecado, por todos estos pecados, pero no una iglesia encerrada en sí mismo, ¿no? Que quizá no hace nada, pero al final, pues yo creo que lo importante es que vayamos todos al encuentro de todos, porque todos somos hermanos, ¿no? Y en ese sentido, ciertamente, el Papa ha puesto líneas muy concretas de mano dura, sobre todo con el tema de las violaciones, de tantos escándalos. Ha sido cero tolerancia, ¿no? Su lema es cero tolerancia. Inclusive hasta ha reformado determinados cánones del derecho canónico precisamente para sancionar. Y yo creo que todo esto ha hecho que inclusive países donde han sido muy golpeados por escándalos le han reconocido todo su legado, todo su trabajo. Por ejemplo, Chile, España, que a pesar de todo lo que han vivido, fueron los países que más pronto decretaron el luto nacional, ¿no? Que era llamativo todo esto, ¿no? Es decir, ver que un papa ha hecho lo que tenía que hacer. Como decía Lolo también, pues como nadie lo podemos hacer todo. En 12 años, difícil también transformar cosas tan profundas que a veces están en la iglesia, ¿no? Pero deja un legado inmenso de también, como digo, de orden en la iglesia y de estos casos que nunca deberían darse y que no puede ser que se solape o que se esconda estos casos. Que ¿no? se sancione, que ¿no? se sancione lo que hay que sancionar. Y en esto, yo como sacerdote y como secretario del Arquidiós, en la Arquidiós a veces hoy han salido muchas cosas diciendo que no se hace nada. Si alguien me trae un caso, enseguida le damos trámite, nuestra parte canónica, y luego enseguida nosotros notificamos a la Fiscalía. O sea, no hay ningún caso que no se haya sancionado, que no esté en proceso de hacer lo que tengamos que hacer. Es más, apenas escuchamos una noticia, tanto por escrito o oral, enseguida procedemos todos los protocolos que nos determina la misma Iglesia, y el Papa es el que nos ha determinado todo esto, ¿no? Entonces, cero tolerancia, ¿no? Y esto se lo ha asumido en la Iglesia de una forma muy seria, ¿no? Correcto. Lolo, ya para ir cerrando este bloque, pues decir que no le tocó tan sencillo el tema. Estamos hablando uno de estos que es muy complicado. Está también el tema de las finanzas del Vaticano. Hubo denuncias, hubo investigaciones también. No le tocó tan fácil su pontificado, Lolo. Sí, bueno, esta es una de las misiones que él se planteó y que no pudo culminar. Hacer la limpieza y ordenar las finanzas y todo es muy complicado. Claro que hay mucho también de injusticia en esto, ¿no? Se considera que la Iglesia tiene una riqueza exorbitante, que vive en medio de la opulencia y la riqueza, pero claro, muchos están pensando también en el valor monetario que tienen, por ejemplo, iglesias o monumentos o, qué sé yo, obras de arte. ¿Cuánto vale la pietà? Eso es incalculable. Entonces, si se considera así, por supuesto que viven en la opulencia, pero el Papa vivía en una residencia, en un área pequeña, y se pagaba él el arrendamiento y él se valía por su cuenta de todo. Al final parece que los últimos $200,000 que tenía donó a los presos en la visita última que hizo a los presos. O sea, se quedó sin nada, o sea, en sus cuentas. Se quedó sin nada. En fin, así que hay esto porque el Papa, un líder de la Iglesia, es un personaje gigantesco desde cualquier punto de vista que se lo mire. Es el líder de 1.200 millones de feligreses, creyentes, unidos por nexos especiales. Y el odio a
ha sido permanente, ¿no? Y él, en el caso de él particularmente, por ser jesuita también. Voltaire decía, habría que colgar al último jansenista con las tripas del último jesuita. Bueno, con eso nos vamos a quedar, vamos a hacer una pausa en nuestro programa Francisco, Herencia de Fe, aquí en Perspectiva 7, ya venimos. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. La iglesia no tiene puertas para que todos puedan entrar, todos, sin exclusión. Continuamos en nuestro programa Perspectiva 7. Ahora les contamos que el liderazgo de la Iglesia Católica durante los últimos 12 años de pontificado de Francisco, el primer papa latinoamericano, estuvo marcado por buscar cercanía con las nuevas generaciones y una reestructuración de la curia frente a varios hechos alejados de los preceptos de la fe cristiana. Habemus Papa. El Papa Francisco pasará a la historia como el primer pontífice latinoamericano, el primero en ocupar el trono de San Pedro en representación de los jesuitas y aquel que buscó una iglesia cercana, inclusiva y compasiva. Jorge Mario Bergoglio asumió el cargo en el 2013 y desde entonces trabajó en temas complicados para el catolicismo. Como ningún otro papa en la historia, abordó las acusaciones de abusos sexuales y pedofilia, aceptando los hechos comprobados, pidiendo perdón a la comunidad mundial e incluso efectuando varias reuniones con colectivos de las víctimas. Fue enfático en no encubrir abusos al interior de la iglesia y la expulsión a los miembros implicados en estos hechos. En el 2024, el Papa Francisco expulsó a 10 miembros de la curia, entre obispos, sacerdotes y laicos. El pontífice también cumplió roles en la diplomacia, promoviendo el diálogo interreligioso. Una de estas expresiones fue la firma del documento sobre la fraternidad humana, que lo hizo junto a Al-Azhar, considerado máximo líder religioso del Islam en el 2019. Su gestión se caracterizó por defender la naturaleza. En el 2015, Francisco publicó una encíclica, Laudato Si, en el que propone una revolución verde y el uso responsable de los recursos naturales, pensando en la supervivencia de la especie humana y la mitigación del cambio climático, sin que esto implique que dejara de criticar la consideración de las mascotas como hijos, en detrimento de la responsabilidad de ser compasivos entre personas. Además, otorgó el voto a las mujeres religiosas en las reuniones mundiales de obispos y por primera vez en el 2013 fueron elegidas mujeres para integrar el sínodo. El pontífice intervino en las finanzas del Banco Vaticano, en las que canceló más de 5.000 cuentas sospechosas y aplicó medidas estrictas anticorrupción. En uno de sus discursos, el Papa enfatizó que Dios nos ayude a respetar siempre la vida, especialmente a los más débiles, mostrando así su postura contra el aborto. El Papa Francisco nació en Buenos Aires en 1936 y falleció el 21 de abril en su residencia en Santa Marta, dentro de la Ciudad del Vaticano. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bueno, y como vemos, Francisco fue mucho más que un líder religioso, fue una voz ética en tiempos de crisis, un reformador que intentó modernizar una institución milenaria sin romper sus raíces. Promovió entonces la misericordia sobre el juicio, la inclusión por encima del dogma y llevó la iglesia hacia los márgenes de todo el mundo. En este segundo bloque pues vamos a analizar su legado, qué transformó, qué enseñó y cómo será recordado por la historia. A ver, María Isabel, ¿qué podemos decir al respecto de lo que ha hecho y lo que hemos visto en los reportajes? Bueno, Rommel, después de lo que hemos escuchado de Lolo, del padre Gilbert, ¿qué podemos decir del Papa? Mucho, mucho. El Papa, ¿qué legado nos deja? La iglesia es de todos. La iglesia es de todos, más allá de que eso también le trajo a él muchos problemas. El aceptar que vayan las personas divorciadas también a la iglesia y que compartan con Dios, el acoger a todos, ese es lo que
más llega, lo que más llega y lo que más queda. La iglesia no es solo para el santo, al contrario, son los enfermos, somos los pecadores, todos los pecadores los que necesitamos de esa iglesia, necesitamos de ese perdón, necesitamos de esa comunión, y el Papa lo entendió, lo sabía, lo vivió. Entonces, por eso él, pese a todo lo que le dijeran, él dijo, no, todos somos hermanos, unámonos todos, la iglesia es de todos, no es solamente de los correctos, de los santitos, no, la iglesia es de todos. Entonces, y la iglesia somos todos. Y la iglesia somos todos. Y la iglesia somos todos. Vemos también al Papa, acaban de decirlo también en la reseña y lo subimos en su momento, que se reunió hasta con el líder musulmán. Es realmente un Papa maravilloso, porque se reunió con todos los que tenía que reunirse para demostrar que no hay barreras, que las barreras las hemos puesto nosotros. Otra cosa que él también vio a partir del 2015, que hizo esa encíclica sobre la naturaleza, realmente es la naturaleza, él vio que este mundo se está devastando con tanta tecnología, ahora la inteligencia artificial. Que va a consumir cualquier cantidad de más energía, totalmente, ¿no? de más energía y de más energía. Y él se dio cuenta de eso y dijo, a ver, si yo como Papa no hago algo, por lo menos dejo haciendo algo, dejo reclamando, dejó alzando su voz diciendo, a ver, veamos el planeta que vamos a dejar al resto, dejemos un planeta mejor que el que hemos cogido. No, entonces, el legado del Papa Francisco es muy grande, es unidad, es amor, es cuidar la naturaleza, es cuidarnos, es querernos entre todos, ir al encuentro con el hermano, no esperar a que mi hermano venga, sino yo ir. Y en la juventud también me di cuenta, como soy catequista, que caló mucho en los jóvenes en el tema de que quiero un misionero que se pegue una cervecita, lo decía tan chistoso él, y no es malo, o sea, tampoco es malo, no es, y los conservadores, uy, ya va a revolucionar, ya los va a hacer borrachos, y no es así, o sea, es un Papa humano, fue un Papa humano, completamente en la realidad del mundo en que vivimos, y se lo va a extrañar. Correcto. A ver, padre, decir quizá, ustedes me van a corregir, que el Papa se convierte o se convirtió en esa voz de la conciencia que le habla a uno así en el oído. ¿Se puede decir eso? Sí, yo creo que el Papa tenía ese don de escucha, ¿no? Y por tanto, como Papa, como obispo también sabía muchas cosas, ¿no? Y entonces, claro, todas estas cosas que sabía, intentó y puso los medios para ponerlas en práctica. Yo creo que fue un Papa que vivió las virtudes y en especial las tres virtudes teologales, ¿no? La fe, un hombre de fe, o sea, en todos los sentidos, ¿no? Donde iba, siempre que la fe puede cambiar montañas, que la fe puede cambiarlo todo. Un Papa de esperanza, ¿no? Por eso inclusive estamos viviendo el jubileo, que es peregrinos de la esperanza, ¿no? Precisamente, y no desesperanza, ¿no? Que solamente en el más allá, ¿no? En el cielo, un día, ¿no? Sino de esa esperanza de que aquí es posible cambios radicales, que aquí es posible salir a veces de la pobreza, de la miseria, a veces de un capitalismo salvaje, que lo llamaba también, ¿no? O sea, toda esta esperanza de que es posible un mundo mejor en todos los sentidos, también desde el punto de vista de conservar la naturaleza de la Casa Grande, y por supuesto un Papa también de la caridad, ¿no? De hecho, de las cosas que más habla el Papa es de aprender a ver a Cristo en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en los más necesitados, ¿no? Entonces, y por eso desde ahí, en los países donde iba, era, oye, ¿cómo es posible que haya gente muriéndose de hambre mientras otros viven en la opulencia, ¿no? ¿Cómo es posible que algunos lo tengan todo y otros no lo tengan nada? Entonces, y esto lo ha recalcado muchísimo, ¿no? Inclusive a nivel interno de la iglesia, o sea, las obras de caridad, ¿no? Por eso inclusive también los congresos o las visitas, cuando él llegaba a un país, también necesariamente él exigía que haya una obra social. Por eso, por ejemplo, aquí en la Arquidiócesis de Quito, la obra social fruto del Congreso Eucarístico Internacional va a ser los comedores populares que ya están en marcha a nivel de toda la arquidiócesis. Por ejemplo, hay algunas parroquias como la Parroquia de La Paz, por ejemplo, que se activaron los es un proyecto muy bonito, claro, muy bonito, precisamente porque el Papa habla de que a Cristo hay que verlo en los pobres. Acción, es lo que decimos, como es en verbo, no sustantivo, claro, ¿no? Entonces, todo esto y ciertamente le ha llevado
como decía Lolo, a las críticas, porque pensamos que los pobres pues no tienen espacio en la iglesia, ni espacio también, o no son dignos de tener pues lo mínimamente necesario. Correcto. A ver, Lolo, ¿qué decir de estas transformaciones que deja a nivel simbólico y estructural en la iglesia? Estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? Y lo que decía también María Isabel, si uno está enfermo, va al hospital. En este caso, si uno tiene algún problema como persona, algún conflicto que sea interno, va a buscar también refugio en la iglesia, una palabra de aliento. Pero ¿qué decir de estos cambios a nivel simbólico y estructural en la iglesia? Bueno, un líder de la Iglesia Católica, una institución tan gigantesca y tan compleja, tiene el riesgo de convertirse en un ser lejano que está involucrado en estos problemas tan profundos y tomando decisiones impresionantes, ¿no? Sí. Pero el Papa era tan humano que siempre mostraba cercanía. La anécdota más conmovedora que he escuchado es la que contó el nuncio apostólico, que fue donde el Papa a preguntarle qué quería de su misión en el Ecuador cuando le nombró nuncio, y que el Papa le dijo: ¿sabes qué? Yo rezo todos los días por el Ecuador. Le sorprendió al nuncio y preguntó cómo era esto, y le contó que él vino al Ecuador porque quería conocer, cuando hacían intercambio de estudiantes Argentina y Ecuador, religiosos, y quería ver cómo funcionaba esto, y vino varias veces al Ecuador. Y aquí conoció a la Virgen Dolorosa y se llevó una estampa de la Virgen Dolorosa que tenía en el reverso una oración por el Ecuador. Y contó que todos los días, después de leer el breviario, leía también la oración esa por el Ecuador en la estampa de la Dolorosa. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no?, de lo que fue la visita del Papa al Ecuador, y estamos hablando precisamente de esto, Lolo, ¿no? Sí. Entonces, qué cercano se hace un Papa que cuenta anécdotas de esta naturaleza. De estas historias hay múltiples. Entonces, solo una persona con ese grado de humanidad puede analizar con serenidad los problemas tan gigantes que tiene la humanidad. Por eso fue el primer papa que se ocupó, por ejemplo, de la ecología del planeta, como contaba María Isabel. Mientras hay profetas del desastre, Latour dice: no hay planeta para todos. Y predica incluso el desdesarrollo, el involucionar como solución. Pero en la encíclica del Papa se ve un gran optimismo. Claro que es posible que el planeta sea para todos, con la condición de que haya una percepción social, una valoración social. Una conciencia social, y no solamente el dinero como objetivo y como medida del éxito. Así que me parece que estas valoraciones espirituales de los gigantescos problemas del mundo es la primera lección que dejó Francisco. Correcto. A ver, hablando de la visita, con esas imágenes de la visita del Papa Francisco al Ecuador, pues vemos que tenía mucho cariño, ya ha contado Lolo algunas anécdotas, el padre también. A ver, María Isabel, usted estuvo en la organización de pues esta visita que tuvo el Papa aquí en el Parque Bicentenario ahora, ¿no es cierto? Entonces, cuéntenos un poquito esa experiencia que puede resultar también muy enriquecedora en esta conversación. Usted estando no frente a frente, pero sí muy cercana a esta organización y a la presencia del Papa. Yo también estuve ahí haciendo esa cobertura, ahí en el Parque Bicentenario, y se sintió una energía. No sé cómo explicar, no hay palabras, pero había algo que a uno le llenaba. Sí, Rommel. Efectivamente, esa creo que es la palabra clave. Había una energía súper rica, especial en ese momento que él llegaba, que él estaba ahí. Y ya desde antes, desde la organización, tuve la suerte, el privilegio, la gracia de ser parte del equipo que organizaba los copones con las hostias, la vestimenta de los sacerdotes, que fueron por cientos. De toda esta logística de ver cómo se iba a repartir entre tanta gente, los carros y todo. Bueno, entonces
Como lo dije, no estuve como estoy con el padre Gilbert, con Lolo, contigo, Rommel, así de cerca. Estuve distante al Santo Padre, pero emanaba algo tan maravilloso e insisto, esa espiritualidad de él lo emanaba, o sea, la emanaba. Y no solo en mí. Cuando yo me daba cuenta, mientras estábamos haciendo las cosas, mis compañeras, mis compañeros lloraban y era un llanto de emoción, de alegría, de... Qué bárbaro el personaje, que está tremendo personaje, como dice Lolo, mundial, ¿no? Que guía tantos millones 1.200 millones de católicos en el mundo, si no estoy mal. Entonces, pero y en medio de todo, él pidió simpleza en la capilla. Era de lo más simple. Realmente no vemos ostentación, pompas. No, todo era simple, las frutas y bueno, muy bonito el lugar que se le armó y todo, pero con mucha sencillez, con mucha sencillez. Esa experiencia fue decía la gente que estaba alrededor? Quizás se pudo conversar con los jóvenes, vinieron de todo el país, de ¿no? todo el país, esperaron horas, Rommel. Si estuviste ahí cubriendo el evento, eran horas desde la madrugada, no les importaba que lloviera, no les importaba el frío, no les importaba nada, a campo abierto, pero ahí estaban todos esperando a que salga. El momento que salió fue un júbilo, fue un griterío, fue una cosa maravillosa, y inclusive los que cuidan al Papa, sus guardias, digamos, sus guardaespaldas, puchica, cuando vieron que realmente no era tan terrible, que la gente con ese amor que tenía, yo vi que muchos de ellos hasta se les cayó un poco, se relajaron y estaban relajados cuidándolo. Él sí que no, pero porque el mismo Padre, Santo Padre, rompía todos los esquemas y todos los protocolos. Él quería cogerlos a todos, él quería cargar a todos los niños, o sea, algo maravilloso. Maravilloso. Y la gente lo que gritaba era así, vive el Papa, lloraban, se abrazaban. Cuando se acabó, toda la gente salía y decía, qué maravilla, qué bendición haber estado con él aquí, qué bendición. O sea, todo fue amor, amor, amor. Sí. A ver, padre, ¿qué decir también? Usted formó parte, pues, ¿no? También de esta organización. ¿Qué decir de su experiencia? De hecho, yo estuve en los 3 encuentros grandes, ¿no? Que fue en Guayaquil, en la Católica, en el Bicentenario y por supuesto también en el Quinche, ¿no? Y lo que decía María Isabel, ciertamente quizá uno viajar toda la noche, estar a la intemperie. En Guayaquil, por ejemplo, ese día hizo un sol impresionante que botaban como con el tanqueros, con los bomberos, botaban el agua para un poco para refrescarse, ¿no? Y entonces, claro, muchos jóvenes esperar 10, 15 horas ahí, estaban algunos de principio medio reacios a todo esto, ¿no? Y después ya con la visita del Papa que llegó y por los pasillos fue en el Papa Móvil, o sea, como decía, qué alegría, decían, qué bonito, es una experiencia maravillosa que nunca más la vamos a vivir. O sea, es la energía de un hombre de Dios que da esto, ¿no? De un hombre de Dios, porque nadie más puede dar esto, ¿no? Nadie más puede darlo, ¿no? Y detrás de esto, pues el mismo Señor, ¿no? O sea, es maravilloso de verdad. Y todo lo que nos dejó también de legado, de las conversaciones, de las homilías. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Guayaquil, ¿no? Que habló precisamente del matrimonio, del vino mejor que está por venir, los mejores tiempos están por venir, llenar las tinajas de ese perdón, de esa misericordia, de ese amor de Dios. O sea, fue maravilloso. En el Quinche, cuando ese hombre sencillo, ¿no? De que había escrito algunas hojas y dice, he escrito esto, pero no tengo ganas de leerlos. Dice, mejor les doy a ustedes para que lean y voy a decirles algo que quiero desde el corazón, ¿no? Y nos dio 3 cosas muy bonitas en el Quinche, ¿no? Nunca se olviden de dónde hemos venido. Hemos venido de Dios, dice. No nos olvidemos, inclusive a veces hemos venido también de una familia tan humilde, tan pobre, y a veces la vida nos ha dado oportunidades y nos podemos creer más que los demás. No nos olvidemos de dónde venimos. Segundo, decía, todo es gratis, todo es gratitud de Dios, nada es nuestro, porque si fuera nuestro un día nos lo vamos a llevar, no, todo se va a quedar, todo es gratis, todo es don de Dios. Y tercero, hemos venido a servir, sirvan, y cuando estés cansado, sigue sirviendo, porque en el servicio está la alegría, ¿no? Entonces, todas estas cosas tan bonitas de verdad, y tuvimos la suerte de que vino a nuestro país en los primeros años de su pontificado, lo cual pues, todavía tenía esa fuerza, esa gracia, esa energía, esa vitalidad
para decirnos lo que nos dijo y lo que nos dejó, ¿no? A ver, lo que decir ya de la visita, de lo que fue esta presencia. Estamos escuchando los relatos de quienes estuvieron de cerca precisamente. ¿Qué decir? ¿Qué nos dejó el Papa a los ecuatorianos? Bueno, a nosotros nos dejó primero la sensación de que valemos más de lo que creemos nosotros mismos. O sea, que el Papa, líder de la Iglesia nos tome Universal, en cuenta, nos haya tomado en cuenta. Visite un país tan chiquito. Por ejemplo, el resentimiento que explicaba ahora de España, en parte es porque nunca visitó España. El Papa anterior visitó 9 veces, el anterior 7 veces. Ni siquiera visitó Argentina mismo. Y no visitó ni su país. Y nos visitó a nosotros y nos demostró tanta cercanía. Y todos los días reza por nosotros, dicen, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, bueno, algo debe valer para nosotros de eso, o algo debemos hacer valer esa presencia del Papa entre nosotros. Y creo yo que eso es a nivel universal una valoración que pocas veces se hace, ¿no? ¿Cuánto vale el pertenecer a una institución como la Iglesia Católica y ser conducidos por un líder como el Papa Francisco? En todas partes nos quejamos de los líderes, hoy más que en ningún tiempo. Nuestros líderes, como decían de Obama, es una persona normal pretendiendo, una persona ordinaria pretendiendo resolver problemas extraordinarios. No es el caso de un líder como el Papa, reconocido en todo el mundo, pero yo creo que hay que reconocer también el valor de la Iglesia como institución. En la frase que decía el Papa en uno de los videos que acabamos de escuchar, decía: la Iglesia no tiene fuerzas. Alude a una frase de Stalin que decía: ¿cuántas divisiones tiene el Vaticano? Para minimizar su capacidad de influencia. Pues bien, desapareció Stalin y la organización comunista que él presidió y la Iglesia sigue campando. Sí. Ok, vamos a hacer una nueva pausa aquí en nuestro programa. Francisco, Herencia de Fe en Perspectiva 7. Ya venimos. A ustedes jóvenes hoy le dicen: no tengan miedo. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Continuamos en Perspectiva 7 y tras el anuncio de la muerte del Papa Francisco se contabiliza un periodo de tiempo de 15 a 20 días donde los cardenales de todo el mundo llegarán al Vaticano para instalar el cónclave donde se realizará la elección del nuevo sumo pontífice. ¿Cómo es este proceso? Le contamos a continuación. El periodo que inicia tras la muerte del Papa Francisco se llama Temporice de Vacanti, pues el trono de San Pedro está vacío. Cardenales de todo el mundo tienen un periodo de entre 15 y 20 días después de la muerte del Papa para llegar al Vaticano e iniciar con la elección del nuevo pontífice. Los cardenales se alojan en la residencia de Santa Marta dentro de la ciudad del Vaticano, donde no tienen contacto con el exterior y están completamente incomunicados, y nadie del exterior puede acercarse o hablar con ellos. La reunión comienza con una misa matutina en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, los cardenales de la Iglesia Apostólica Romana con derecho al voto, los que son menores de 80 años, entran en esta imponente capilla sixtina, donde prestarán juramento de secreto y la pena por romperlo, excomunión automática. El procedimiento que sigue la Iglesia Católica para elegir a su nuevo representante es prácticamente igual desde hace 8 siglos. Se sortean 3 cardenales para recoger las papeletas y otros 3 para contar los votos, y otros que revisen los resultados. Los cardenales no pueden votarse a sí mismos y por antigüedad llevan su voto hasta el altar y cada uno deposita su papeleta doblada en un pequeño disco
Francisco y esta se deposita en un cáliz. Luego, los resultados se leen en voz alta. Se necesitan más de 2/3 de los votos para declarar un ganador, o sea, más de 80. Cada papeleta, después de ser leída, se rompe con un hilo rojo. Si no existe un ganador, se programan 4 votaciones en un mismo día. Después de cada votación, una humadera blanca o negra tiñe el cielo del Vaticano, en caso de que haya consenso para el nuevo papa o no, correspondientemente. Si el humo es negro, significa que no ha habido la mayoría suficiente y no se ha llegado a una decisión. Si por el contrario el humo es blanco, el balcón de la Basílica de San Pedro resuena con un Habemus Papa, para que más tarde el nuevo pontífice acepte el cargo y elija su nuevo nombre papal. Hoy, el colegio cardenálico está compuesto por 252 miembros, de los cuales 138 son electores con derecho a voto en el próximo cónclave. Su compromiso refleja la diversidad geográfica y cultural de la Iglesia, con una notable presencia de cardenales creados por el propio Francisco, quien en vida nombró a 149, la mayoría de ellos rejuvenecidos. Mientras que los cardenales más conservadores han ido cumpliendo 80 años y por lo tanto saliendo del cónclave. Francisco puso la mitra a los obispos con quienes compartía la misma visión de la Iglesia. En este momento, 2 de cada 3 cardenales electores están a favor de introducir medidas progresistas en el catolicismo, así que por probabilidad el próximo papa también modernizará la Iglesia católica. También por probabilidad el siguiente pontífice será europeo, pues medio centenar de electores lo son. Emilia Reynoso, Noticias 7. Y con la muerte del Papa Francisco se abre un nuevo capítulo en la Iglesia Católica y comienza este proceso del cónclave, un evento cargado de simbolismo sin duda y tradiciones históricas. En este último bloque ya nos adentramos en cómo se elige al nuevo Papa, quiénes son los posibles candidatos y qué desafíos enfrentará el sucesor de un pontificado que marcó una época. A ver, padre Gilbert, coméntenos un poquito, pues se viene un tema muy complicado, creo yo, muy difícil, porque el Papa Francisco deja una vara muy alta, padre. Sí, ciertamente, yo creo que el legado que deja el Papa es impresionante, pero bueno, todos vamos pasando y la Iglesia ya desde 2000 años sigue. Continúa. Y eso es una obra del Señor, es obra del Espíritu Santo, por tanto, es Él quien elige mismo al sucesor de Pedro, ¿no? Entonces, normalmente ya en los próximos días llamarán a cónclave, más o menos se habla de 135 cardenales, que son los que van a elegir y pueden ser también ellos mismos electos, cualquiera de ellos. No hay Cabrera, claro, ¿no? ahí está nuestro cardenal, Monseñor Luis Cabrera, que ya está en Roma y puede ser también Papa, ¿por qué no? Porque el Espíritu Santo sopla donde quiere, ¿no? ¿Y cuál es quizá más que ver quién va a ser, quién no va a ser, qué línea? Porque yo creo que hay que tener cuidado a veces cuando se habla de conservador, no conservador, de izquierda, de derecha, porque a veces pensamos que ser de izquierda es que va a aprobar entonces el aborto, va a aprobar cualquier cosa, que ya los sacerdotes pues no se vistan de sacerdotes o muchas cosas de estas, ¿no? Y yo creo que eso no es, ¿no? Hay cambios que hay que cambiarlos y el Papa ya los ha enumerado y ya ha empezado estos cambios, ¿no? Entonces yo creo que hay que pedirle sobre todo al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé un buen Papa, que nos dé un Papa cercano, un Papa acorde a los tiempos de la historia, que eso es importante, ¿no? Y que pueda seguir pues lo que tenga que seguir, ¿no? Y entonces... Que siga la línea de Francisco. Sí, y la línea de la Iglesia también, ¿no? De la doctrina de la Iglesia, la línea de nuestro Señor Jesucristo, que es la mejor línea, ¿no? Que siga la palabra de Dios. O sea, inclusive muchos de los cambios que ha hecho el Papa Francisco, que por supuesto los ha promulgado y le ha puesto mucho énfasis, pero ya están en la palabra de Dios. O sea, los pobres no son que de ahora, ¿no? Siempre los tendremos, dice el Señor, ¿no? Estamos viendo algunas imágenes de los posibles claro, de los posibles, ¿no? pero ahí claro. no hay candidatos, todos pueden ser, cualquiera de los 135 puede ser. Es más, una frase muy bonita que dice, quien entra de papa, sale de cardenal. Ya, bueno, a ver, Lolo, ¿qué decir ya abonando pues con ideas con respecto a qué es lo que se espera de este cónclave, ¿no? De lo que estamos hablando, contexto.
Es imposible predecir lo que va a salir de un cónclave. En las actuales circunstancias, tal vez menos. Pero en realidad no importa quién salga. Cualquiera que sea el nuevo Papa va a tener la continuidad que tiene la Iglesia. La Iglesia tiene una capacidad de supervivencia impresionante. En los 2000 años de existencia han caído todos los imperios de todos los colores en todas las latitudes del planeta y la Iglesia se fortalece. La historia de los papas tiene capítulos espantosos, terribles, pero la Iglesia superó todas esas deficiencias y siempre salió adelante. Y sería interesante estudiar cuál es el secreto de la Iglesia Católica para tener esa capacidad de supervivencia. Yo tengo una receta. Yo creo que es el sacramento de la penitencia. El sacramento de la penitencia comienza con el examen de conciencia. Esto es de plena sabiduría. Cualquier solución de cualquier problema comienza por el reconocimiento del problema. Nosotros tenemos líderes que gobiernan naciones poderosas y nunca reconocen un problema. No se hacen el examen de conciencia. Segundo, es el arrepentimiento. Si uno ha hecho algo malo, tiene que arrepentirse sinceramente de eso. De lo contrario, no puede corregir. ¿Cómo corrige? Luego viene el propósito de enmienda, es decir, plantearse para el futuro cómo va a hacer las correcciones, en qué va a cambiar. Y todo esto pasa por la confesión a la comunidad, el reconocimiento ante los demás a quienes también se hace daño. ¿Qué tal si los líderes políticos tuvieran esta práctica? Sería fantástico, serían otros. Entonces los presidentes tal vez se convertirían en estadistas. Ya se dice, ¿no? Los presidentes piensan en las próximas elecciones, los estadistas en las próximas generaciones. Correcto. Entonces no importa quién sea el líder de la Iglesia, la capacidad de supervivencia de la Iglesia le garantiza que será un buen papa. Muy bien, vamos a ir cerrando este programa. María Isabel Reinberg, del grupo Emaús, un poco la expectativa que se tiene de la elección o la designación de un nuevo papa desde el lado de los fieles católicos, de la gente. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Bueno, lo que esperamos es que sea un papa de continuidad. Más allá de que si izquierda, que derecha, que conservador, que continúe lo que ya dejó haciendo el Papa Francisco, porque creo que para todo proyecto lo mejor es la continuidad. Y esperamos que ojalá, que Dios quiera, el Espíritu Santo nos dé un Papa con carisma, con mucho carisma, porque ya tenemos lo que pasó con Juan Pablo II, un carisma espectacular. También, entró Benedicto, fenomenal. Cero carisma, pero como decíamos con el padre Gilbert, mucha cabeza, mucho corazón, pero no tenía carisma. Entonces ahora que Dios nos regale nuevamente, que el Espíritu Santo nos regale nuevamente un Papa con carisma, con cabeza y con corazón. Y algo que le digo a Lolo, la confesión y todo tiene mucho que ver para que dure la Iglesia y sobre todo que la Iglesia es del Espíritu Santo. La Iglesia católica es obra de Dios. Somos los únicos en reconocer que seguimos a Pedro. Somos los únicos en reconocer que seguimos a Pedro. Perdón que le corte, de hecho ya el Señor dijo, ni las fuerzas del infierno podrán con la Iglesia, así que pues no la ataquemos porque no vamos a poder, es una obra del Señor y Él ha dejado de esta manera. Algo que a mí personalmente, ya para cerrar el programa, me ha marcado mucho de las frases, de las palabras del Papa Francisco, es el que dice, ore por mí, o recen por mí. Es decir, que la lucha no es solamente de él, sino es de todos al final, ¿no? Y que él era un ser humano al final, ¿no? Era un ser humano que también necesitaba ese apoyo espiritual. No sé, un comentario chiquito ya para cerrar esto. Solamente como una anécdota. De hecho dice, yo antes pedía oraciones por ustedes, hoy yo rezo por ustedes. Y el mismo hecho de haber pedido también que sus restos descansen en la Basílica de Santa María la Mayor, dice, el lugar de mi trabajo fue el Vaticano, pero yo quiero descansar en los brazos de mi madre.
porque no se puede descansar mejor que al lado de una madre. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa, muy bonito, programa realmente muy sentido, lo hemos vivido aquí. Gracias a María Isabel, gracias al padre, gracias a Lolo, un gusto verte nuevamente. Bueno, y con esto decir nada más que pues el Papa Francisco ya no está físicamente, pero su mensaje seguirá resonando en los rincones más lejanos del planeta. Su humildad, su valentía y su fe profunda quedarán como ejemplo para millones en este planeta. Hoy el mundo lo despide, pero también se prepara para seguir adelante bajo las huellas de su pontificado. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Perspectiva 7. Hasta la próxima. Se dice por ahí que a África a los países de África se le dio la independencia del suelo para arriba, pero el subsuelo quedó en manos de los colonizadores que vendrían después.